Hola, ¿qué tal? Desde la psicología, hoy hablaremos sobre algunos elementos importantes en la crianza de los niños, de las niñas, los adolescentes. Y me refiero a la libertad, al orden, a la firmeza, a la amabilidad, porque muchas veces los padres, las madres, los educadores dudan sobre si ser muy firmes o si ser muy amables o si dar total libertad o si imponer un absoluto orden. Y bueno, pareciera que se van siempre a los extremos y otras veces terminan contradiciéndose entre sí mismos o incluso la propia persona. Esto es muy común que ocurra y yo creo que lo importante es que cada persona lo tenga claro en sí mismo y bien, en el caso de los padres, la pareja y los distintos adultos que rodean a un niño se pongan de acuerdo sobre cuáles son las normas que van a regir el comportamiento de ese niño en el hogar. Y en cuanto al ambiente escolar, también sería adecuado lo mismo. No podemos perder de vista que cada uno de nosotros tiene una historia infantil, una historia familiar, donde o cuando recibió en ese contexto por parte de quienes fueron sus padres, sus cuidadores, determinados patrones de normas, disciplinas, y eso muchas veces lo que hacemos es prácticamente repetirlo o a veces también huyendo de eso nos vamos al otro extremo. Ejemplos, he conocido por parte de papás, mamás en la consulta que me cuentan que les es difícil ser firmes con sus hijos porque por su parte recibieron demasiada firmeza, maltrato posiblemente de parte de sus padres y temen repetirlo, por lo tanto se han ido al extremo opuesto de la permisividad al punto que rayan en la malcriadez de sus hijos. Cuando estos padres con mi ayuda logran entender que hay una gran diferencia entre fijar límites con un adecuado manejo y maltratar, que inclusive ser excesivamente permisivos es dañino para los niños y es también una forma de maltrato por omisión. Estos padres logran entender que el hecho de que fijen normas a sus hijos no significa que les estén maltratando y que es necesario incluso. Entonces acá se imponen un conjunto de reflexiones que quisiera en este caso dejarte. Una primera sería preguntarnos qué ocurre con un niño o con una niña que no recibe de parte de sus cuidadores ningún tipo de restricción. Y preguntarnos por qué a un niño o a una niña hay que fijarle normas, límites, por qué no dejarlo a su libre albedrío como con los animales, pues. Es decir, ¿por qué el niño necesita las normas? Bueno, la respuesta creo que es bastante lógica. Las necesita porque a diferencia justamente de un animal, un ser humano no viene programado para, con una simple interacción entre su cuerpo y el ambiente, saber qué hacer y qué no hacer. En cambio, un animal trae un programa genético que lo predetermina. Un niño no conoce las reglas que rigen los entornos sociales y ha de adecuarse a ellas. El niño no sabe dónde están los límites, no sabe qué es bueno, qué es malo, qué debe, qué no debe. Los niños se guían por el principio del placer, que es la búsqueda de disfrute permanente sin medir consecuencias, y se supone que la figura adulta es quien debe enseñarle progresivamente qué está bien y qué está mal. Por supuesto, debe enseñárselo con métodos adecuados. No solamente importa el qué, sino el cómo. Aquí, en mi opinión, la discusión no es si el adulto debe o no fijar límites a los niños, por supuesto que debe hacerlo. La pregunta es cómo hacerlo, con cuáles métodos. Y aquí surge muchas veces esta discusión de, bueno, a mí me pegaron, soy una buena persona. Yo, en lo personal, me opongo al maltrato o a la coerción física o verbal sobre los niños porque primero existen otros métodos mejores para hacerlo, más sanos,
Y cuando tú pegas, cuando tú golpeas, cuando tú maltratas con la palabra, es porque justamente esa palabra no está funcionando de un modo adecuado y tienes que recurrir a la fuerza. Además, eso lo que revela es un desborde emocional de tu parte. Y por lo general, cuando tú golpeas a un niño, el niño detiene la conducta, pero eso no significa necesariamente que está aprendiendo, porque existe un bloqueo emocional. Y aquello de que a mí me pegaron y soy buena persona, posiblemente tú no eres, no has desarrollado todo el potencial de persona que pudiste ser. Y eso no niega que no haya en ti heridas emocionales, resentimientos, que ahora que no hayas incurrido en malos pasos y seas un buen ciudadano, bueno, está bien. Pero, ¿por qué defender un método que puede ser mejorado? Es decir, insisto, no estoy diciéndote que no fijes límites a niños y niñas, a tus hijos. Estoy diciéndote que busquemos el mejor método posible. La firmeza y la amabilidad. Si a tu relación con tus hijos solamente, en esa relación solamente existe firmeza y no existe amabilidad, posiblemente la relación termine siendo una relación opresiva, una relación de maltrato, de avasallamiento. Si en esa relación solamente existe amabilidad pero no hay firmeza, posiblemente termine siendo una relación de permisividad donde no existen límites, no existen normas, no hay autoridad y el niño pues termina haciendo lo que quiere. Entonces es necesario la combinación de firmeza con amabilidad. Habrá momentos en que haya que ser más firme que amable. Habrá otros en que quepa más la amabilidad que la firmeza. Y habrá otros donde haya que balancear uno y otro. Orden con libertad. ¿Qué pasa, amigo, amiga, en un hogar donde solamente existe la libertad, pero no hay orden? El niño, la niña, tu hijo puede perderse en medio de unos límites que no existen y, y fácilmente, sobre todo lo externo, puede hacerle daño. ¿Qué ocurriría en un hogar donde solamente hay orden, pero no hay libertad? El niño también puede resultar lastimado por límites físicos, sociales, psicológicos opresivos que no le dejan espacio para su crecimiento, para su desarrollo. Por lo tanto, tu deber, amigo o amiga, es crear un contexto donde exista una relativa, no absoluta, sino relativa libertad, pero que también exista un orden, que haya unas normas generales claras, que cada situación, por supuesto, se acomode a determinado circunstancias, pero que rija allí unas normas claras, que exista una cierta libertad, pero una libertad con orden. Conozco una madre que usa una metáfora muy simpática y creo que contundente, acertada. Ella le dice a su hija que la hija es el avión, pero que la madre es la torre de control, dándole a entender, puedes volar, pero el plan de vuelo te lo autorizo yo. Y te autorizo si aterrizas, si no aterrizas, a qué hora aterrizas, cuándo llegas. Es decir, la madre está diciendo, tienes alguna libertad, pero con mi control, lo cual me parece muy bien y bien interesante esa propuesta que ella hace. Otra metáfora que pudiéramos utilizar aquí corresponde a Aldo Nauri, quien es un psicopedia, psicopedagogo francés, creo que es, y él dice que pegar es el fracaso de la palabra. Y dice que la familia, el hogar, es como un automóvil, el cual debe ser conducido, piloto y copiloto, por los padres, los adultos, y que el papel que corresponde a los niños es detrás, es decir, en los asientos traseros. Una vez un padre me dijo que ni siquiera ahí, sino en la maletera. Por supuesto, es un chiste. Pero sí creo que está acertada el icono, la visión que Aldo Nauri propone. Y yo he visto familias donde pareciera que los padres pretenden que los hijos sean quienes conduzcan ese automóvil que se llama familia. Entonces pretenden de hijos pequeños unas directrices que son de adultos. A veces ocurre lo contrario, a veces he encontrado papás o mamás
que pretenden de sus hijos unos razonamientos y comportamientos como si fuesen unos adultos y los tratan como tal, lo cual también es absurdo. Los padres permisivos, los padres laissez-faire que dejan que los hijos hagan lo que quieran, son un tipo de padres que parecieran creer que los hijos por sí mismos pueden dirigirse, que tienen un programa que les hará llevarse por sí mismos. Y los padres muy controladores, los padres excesivamente invasivos, controladores, parecieran enviar el mensaje a los hijos que no pueden hacer nada por sí mismos y entonces les controlan todo, hasta la respiración, esas madres helicópteros que llaman, papás, mamás que están encima permanentemente de los hijos y que terminan convirtiéndose, entre comillas, en salvadores. Un salvador es una persona que hace por otro lo que esa otra persona debería hacer por sí mismo y le causa daño. Entonces, en resumen, papá, mamá, educador que me estás escuchando, vamos a crear en el hogar un contexto donde haya orden con una cierta libertad, que las normas estén claras. Pero esa libertad, por supuesto, tiene que estar acorde al desarrollo psicosocial del niño. No se le va a permitir a un niño de 3 años que se vaya de fiesta o se le va a permitir, o a un muchacho de 25 se le va a estar controlando la entrada y la salida a esa edad, donde se supone que ya es un adulto. Entonces, todas estas cosas hay que ponerlas en su justa dimensión. El otro tema que hablábamos, la firmeza y la amabilidad. Importante que en la relación con tus hijos seas firme y amable al mismo tiempo. Si solamente eres firme, vas a terminar siendo un maltratador. Si solamente eres amable, vas a perder la autoridad. Por lo tanto, ambas cosas deben estar presentes en su justa